toda la gloria. Aquí estamos, yo y mi hermano Vasily, para dar la gloria, la honra al Señor. Por precaución venimos solo yo y el hermano, y saludamos a todos los que nos están ahí viendo por video, amén, a todos los hermanos aquí de la congregación, muchas bendiciones. Pedimos que estén conectados en mi espíritu, amén. Saludamos a los hermanos de Soria, Segovia, los hermanos de otras naciones, de Latinoamérica, América, de toda España, Europa. Que Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Los invitamos a estar con nosotros en este ratito que vamos a estar aquí, mis hermanos, adorando, y vamos a meditar en una palabra aquí en esta noche, amén. Entendemos que es necesario esta prevención que estamos tomando en la comunidad valenciana. Es necesario este tiempo, y estamos colaborando y oramos y estamos en oración para que podamos salir de esta situación lo más rápido posible, y oramos por nuestra comunidad, nuestro estado, la comunidad de Valencia. Les bendecimos a esta comunidad valenciana, de norte a sur, del este a oeste. Declaramos la bendición de Dios, favor de Dios. Pedimos que el Señor derrame su gracia, su misericordia. Y mis hermanos, oramos por nuestra ciudad, oramos por aquellos que están enfermos, oramos por los hospitales, los médicos, a todos los que están trabajando sin parar para que podamos salir de esta situación. Así que vamos a estar aquí un tempito de adoración, oración y palabra, amén, aleluya. Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Oramos. Padre, a ti te damos la gloria. Somos solo barro en tus manos. Tú eres el alfarero. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el digno de todo, Señor. Tú eres el único Dios. Tú eres, Señor, a quien damos la gloria, la honra. Señor, te exaltamos en este lugar, en esta tarde, Dios mío. Bendice, Padre, este rato que vamos a estar aquí, Señor, en oración, en alabanza, en meditación. Bendice a nuestros hermanos, todos los que están ahí conectados con nosotros. Les bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Visita a cada uno de mis hermanos donde está llegando este video, Señor. Que tu gloria descienda, que tu poder llene este hogar, esta casa, Señor. Que corazones sean quebrantados, que corazones sean, oh Dios mío, restaurados, Señor. Que tu mano esté extendida poderosamente sobre cada hogar, sobre cada casa, Padre, en esta tarde, noche, en el poderoso nombre de Jesús. Bendecimos nuestra comunidad, Señor, la comunidad de Valencia. Bendecimos nuestra ciudad, Torrevieja, y a todos los hermanos de esta comunidad, Señor, aquellos que nos están escuchando en esta nación, en Europa, en otros países, en América, Latinoamérica, en todos los lugares del mundo, Señor, donde este audio va a llegar, este video va a llegar. Bendecimos, bendecimos, Señor. Te pedimos compasión, compasión, misericordia, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén. Vamos. Aleluya. Santo, Dios poderoso, Santo, Santo, Dios poderoso.
gracias, Cristo. Amén. Sí, Señor. Privilegio de estar en tu presencia. Aleluya. Queremos oír tu Alabado palabra, sea tu nombre, Dios. sentir tu presencia más. Bendito seas, Señor. Límpianos con tu preciosa Aleluya. sangre. Cristo, perdónanos. Oh Espíritu Santo de Perdónanos todos nuestros Dios. pecados, Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Abrimos nuestros corazones para ti, Jesús. Amén. Gloria a Para Dios. oírte, para escuchar tu palabra. Te damos gracias. Gracias por todo, Jesús. Gracias a Dios. Alabamos tu Te damos nombre. gracias. Dios mío eres tú, Aleluya. Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Vamos a cantar la canción Santo. Yo entro en el lugar santo. Amén. Aleluya. Os invitamos a adorar al Señor con esta canción. Más Santo, a través el Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. yo Vengo a orar a Dios soy. Dios te adoro. Yo vengo a Aleluya. más santo Te exaltamos, Señor, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. vengo tan Solo a adorarte. Yo vengo a honrar a Dios soy. Dios te adoro. Dios te adoro a ti. Adoro a ti. Dios te adoro a ti. Adoro a ti. Dios te adoro a ti. Oh, Adoro a ti. solo a ti. Y Dios te adoro a ti. Gloria a Adonai. Adoro Eres el protagonista, el centro de todo Dios. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Jesús, pues tu nombre es santo, Kadosh, Kadosh, santo, oh Dios. pues tu nombre es santo, santo, Mi alma te alaba, oh Dios. mi alma te exalta, Dios. No hay nadie como Dios, no hay nadie como Él. Aleluya. Más Declare, declare, entre en su otra presencia. vez. Aleluya. Oh, Ramakanda, Rabasanda, Rabba. Gloria a Dios. Tan solo a Adorarte. Yo vengo a honrar a Dios soy. Dios te adoro. Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Vamos, adórale, adórale. Dios te adoro. Dale, dale todo lo que tiene ahora Él. a ti. Oh, Te adoro
circunstancia te adoramos. A pesar de esta pandemia, Señor, que está asolando las naciones, te seguimos adorando. Tú estás por encima de la enfermedad. Tú estás por encima de los problemas. Tú estás por encima de las circunstancias. Mi alma te alaba. Mi alma te adora. Oh Dios, grande eres, santo eres, poderoso, poderoso eres. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, pues tu nombre es santo, Pues tu nombre es santo, santo, Jesús. Pues tu nombre es santo, santo, Señor. Pues tu nombre es santo, santo. Oh Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Amén, mis hermanos. Vamos a tener una meditación, mis hermanos. A Dios sea la gloria. Solo somos siervos, solo somos barro en la mano del Señor. Él es digno de todo, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero leer un pasaje que está en Jueces 16, capítulo 16. Amén. A partir del verso 17. Aleluya. Alabado sea Dios. Dice el Señor. Dice la palabra del Señor. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazireo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera raspado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le raspó las 7 quendejas de su cabello, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Mas los filisteos se echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza
y le ataron con cadenas para que le molese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue raspado. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero traer una pequeña meditación, mis hermanos, aquí en esta tarde. Y yo estaba buscando una palabra para traer en esta tarde. Y yo quiero traer un tema que es huir de la apariencia del mal. Amén. Huir de toda apariencia del mal. Entonces vamos a hablar de pecado, mis hermanos. Amén. Y el pecado es uno de los males que tenemos que aprender a huir, mis hermanos. Aleluya. Amén. Fíjate que la palabra dice en hebreo, someter a Dios, resistir al diablo. Al diablo resistimos, pero al pecado la Biblia manda a huir de toda apariencia del mal, huir de pecado también. Hay versículos de la Biblia donde nos habla al respecto de eso. Aquí, mis hermanos, leemos un pasaje muy conocido, interesante, pasaje de un ejemplo de alguien que no huyó de la apariencia del mal. Y aquí hemos leído la historia de Sansón, mis hermanos, un nazireo, un hombre que Dios había elegido desde el vientre de su mamá. Dios le había apartado, tanto que cuando Dios fue a dar, el ángel visitó a los padres, a Manoa y a la mamá de Sansón, trayéndoles la noticia que le iba a dar un hijo, que este hijo sería juez. Este sería el hombre que iba a liderar a Israel, que iba a librar a Israel de manos de sus enemigos. O sea, era un prototipo de hombre que encajaba dentro del perfil que Dios había establecido. Era un hombre, mis hermanos, que había nacido para vencer. Vamos a decir, Sansón fue un hombre que nació para brillar, para vencer, mis hermanos, y para ser un tremendo hombre de Dios, un tremendo ministro, un tremendo juez. Tanto que su papá, cuando el ángel le da la noticia de que Dios iba a dar a ellos un muchacho, un hijo, el papá de Manoa dijo, pregunta al ángel, entonces, ¿cómo tenemos que crear? Ya que él será un niño un especial, será alguien que Dios ya lo tiene designado, Dios ya lo tiene sellado, escogido antes del vientre. ¿Cómo tenemos que crear este muchacho? Y uno de los requisitos es que no tendría que raspar su cabello, él no podría tomar sidra ni vino, nada que tuviera alcohol, mis hermanos. Sansón tendría que ser creado de una manera especial, y fue creado de una manera especial como el ángel se lo mandó a sus padres. Pero luego Sansón se hace mayor, se hace independiente, y Dios le usa. Y la verdad es que Dios empezó a usar la vida de Sansón, mis hermanos. Y créame, este pasaje no está aquí simplemente para que conozcamos una historia más. Esta es una lección de vida para usted y para mí. Amén. Para usted y para mí, mis hermanos, que con el pecado no se juega. Yo sé que esos son tiempos donde pocas veces se está escuchando hablar de pecado. Nosotros sabemos que lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día es la consecuencia del pecado de la humanidad, ¿verdad? Y de eso yo quiero destacar aquí algunos puntos, amén. Y de estos quiero tratar en esta noche, en esta meditación que vamos a tener, sobre huir de pecado, huir de la apariencia del mal, mis hermanos, amén. Entonces, Sansón fue el hombre según tenía la talla que Dios había establecido. Pero, mis hermanos, aquí aprendemos la lección que por más ungido que esté un hombre y una mujer de Dios, esto no le incita de caer, porque es un ser humano, es un ser, mis hermanos, que él tiene la naturaleza adámica.
Él tiene la naturaleza pecaminosa. Amén. Así que no es... Nadie puede jactarse y decir, mis hermanos, yo nunca voy a caer, yo soy infalible, yo nunca voy a caer. O sea, Sansón es un ejemplo de persona que para nosotros, mis hermanos, un ejemplo en la Biblia que nosotros debemos tomar, de que toda vigilancia es poco, toda vigilancia es poco. Si lees los versículos anteriores, ahí estaba que Sansón era enemigo de los filisteos. Los filisteos eran gente severa, un ejército enemigo, mis hermanos, muy astutos, muy terrible. Amén. Entonces, Dios permite que los filisteos oprimieran al pueblo, porque si lees el libro de los jueces, vas a entender que el tema es que murió Josué, ya no estaba Josué, entonces fue el periodo de los jueces, de los caudillos, y Gedeón fue uno de los hombres que Dios había levantado, mis hermanos, para gobernar a Israel, para librar a Israel de manos de sus enemigos. Ahora, ¿por qué Israel había caído en manos de sus enemigos? Porque había un pecado, había un apartado del Señor, y cuando ellos se apartaban, el enemigo venía y les oprimía, mis hermanos. Entonces Dios levanta a Sansón para librar, para guiar al pueblo, para sacarle de la opresión. Pero resulta que este hombre ungido, este hombre que Dios había ya envió incluso un ángel, Dios no envió un profeta, Dios no envió a alguien que hablase con su papá. Dios envió un ángel, mis hermanos, para decir a su papá que le iba a dar un varón, y este varón sería el hombre que Dios iba a utilizar para librar a Israel. Pero Sansón se enamoró de una mujer. Sansón tuvo un amor prohibido, ¿no? Vamos a decir así. Entonces, y él se entregó a este amor, él se entregó, al revés de seguir firme en el llamado y el propósito para el cual Dios lo había determinado. Él dio lugar, mis hermanos, a la carne, él dio renda a la pasión, al sentimiento. Y aquí aprendemos la lección que no podemos ser guiados por los sentimientos, tenemos que, por esto siempre insistimos aquí, cuando en el Nuevo Testamento Pablo en casi todas sus cartas él habla sobre la nueva vida en el Espíritu, ¿no? El ser guiado por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, el tema es que esto está aquí para darnos lección, amén, para que usted y yo tomemos la lección, tomemos el ejemplo, amén, y que no cometamos el mismo error que cometió Sansón. Sansón, mis hermanos, entonces se enamoró de Dalila, y los filisteos vino entonces y persuadió a Dalila a que convenciera, a que sedujera a Sansón, mis hermanos, y que descubriera el secreto de su fuerza, Y Sansón por algunas veces la engañó, le dijo, mira, mi secreto está en esto y en aquello, pero la verdad no era, él la engañaba, ¿no? Y ella entonces lloraba, se entristecía, y por fin ella insiste hasta descubrir el secreto del corazón de este hombre de Dios, mis hermanos, amén. Y Sansón, mis hermanos, entonces él sí percibe la sagacidad del diablo a través de esta mujer Dalila, y que a través de los filisteos que le estaba ahí persuadiendo, acosándola. Y esto es lo que hace el enemigo, mis hermanos. Entonces un día Sansón al final le cuenta su secreto, y ella siente, ahora sí,
Él me ha revelado su corazón. Ahora sí, esto sí que es verdad. Porque la esposa conoce a su esposo, ¿verdad? Entonces él estaba enamorado, él llevaba una vida con Dalila. Entonces ella sabía, ahora sí que sé que me lo ha descubierto su corazón. Entonces ella llama a los filisteos y ellos vienen. Y como hemos leído, entonces ella grita, Sansón, los filisteos sobre ti, y él se despierta. Pero nos llama la atención también que ella le hizo dormir en sus rodillas. ¿Cómo puede un valente como este hombre se queda dormido? ¿No? Uno pregunta en las rodillas de una mujer, ¿no? Como esta, que no era una mujer de Dios, vamos a decir así. Dalila no era una mujer de Dios, ella era filistea también, mis hermanos. Entonces este hombre duerme, este ungido de Dios duerme en el colo, en la rodilla, en el regazo de Dalila. Y entonces ella llama a alguien que venga a cortar las tranzas, ¿no? de su pelo. Y cuando lo corta, entonces ella grita y llama, ahora sí, ven porque ha descubierto, y grita, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se despierta y dice, como fue de las otras veces, me voy a levantar y me voy a deshacer de ellos. Porque él ha engañado con la intención, me voy a vengar de los filisteos, me voy a vengar de los filisteos, me voy a vengar. Imaginemos que era este propósito, ¿no? Pero de esta vez, él se equivocó, mis hermanos. De esta vez, él pensó que iba a ser como de las otras veces. Iba a ser como de las otras veces. Y resulta que vienen los filisteos, le atan, le sacan los ojos, mis hermanos, y este hombre es llevado al campamento de los filisteos. O sea, de ungido, él pasa a ser un payaso, o el hombre que hacía reír a los enemigos, a los filisteos. Es muy triste, es muy profunda esta historia, porque a mí me llena de temor cuando leo ese pasaje. Y es muy triste, porque, mis hermanos, si no fuera la misericordia de Dios, ¿qué sería de usted y de mí? ¿Verdad? Tomamos la lección de Sansón, pero sin juzgar a este hombre, porque ¿quién somos nosotros, no? Y ni a nadie. Pero nos tomamos la lección de que como siervos ungidos de Dios tenemos que cuidarnos las espaldas, vigilar, mis hermanos, vigilar, huir de toda apariencia del mal. Huir de toda apariencia del mal. Amén, mis hermanos. Entonces quiero hablar un poquito aquí sobre el pecado, mis hermanos. En este caso, mis hermanos, el pecado de Sansón fue abrir su corazón, contar su secreto, que era algo entre él y Dios. Y el enemigo insistió hasta conseguir derribar un hombre ungido por Dios, mis hermanos. Así que usted y yo tenemos que vigilarnos. Amén. Tenemos que vigilarnos. Así quizás estoy hablando a alguien que está sufriendo tentaciones. Está siendo seducido por sus sentimientos. Está siendo seducido por los deseos de la carne. La palabra de Dios para usted y para mí es que tenemos que vigilar. Amén. Que huyamos. Y la palabra huir significa correr. Correr a toda prisa. Amén, mis hermanos. No es trotar, no es ir lentamente, no. Cuando se trata de pecado, usted y yo tenemos que huir. Aleluya. Amén, mis hermanos. Aleluya. Entonces, mis hermanos, quiero hablar al respecto de eso, del pecado y de las consecuencias. No voy a extender tanto, porque no quiero también, porque no tenemos aquí espacio para grabar tanto tiempo, mis hermanos. El pecado destruye, mis hermanos. Las consecuencias del pecado es que el pecado destruye la comunión del hombre con Dios. El pecado, hemos leído aquí en el verso 20, la parte B del verso 20 del capítulo 16 de Jueces, y dice que y Sansón no se dio cuenta de que Dios se había apartado de él. No se había apartado de él. Él no se dio cuenta que Dios ya no estaba.
Porque a veces, mis hermanos, la unción, la presencia, uno no siente, no, esto va poco a poco, ¿no? Pero en el caso de él, cuando los enemigos cayeron sobre él, ahí fue cuando se dio cuenta que estaba solo, que no había presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, lo que me mantiene de pie, lo que te mantiene de pie, es la presencia de Dios. Así que valoremos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Valoremos, cuidemos de la presencia de Dios. Yo sé que no somos perfectos. Cualquiera de nosotros, como yo dije, mis hermanos, nadie puede golpear en el pecho y decir, yo nunca voy a caer, yo sí que soy perfecto, yo sí que soy imbatible. No, mis hermanos. El que diga esto, entonces sí que está en peligro. Porque la palabra dice que esté de pie, cuídese para que no caiga. Usted y yo jamás podemos señalar a nadie, juzgar a nadie, mis hermanos. Nuestra misión es restaurar a alguien que haya caído, dice la palabra de Dios, con amor, con misericordia, como si fuéramos nosotros que estuviéramos en su lugar vigilando, porque nosotros podemos caer en la misma tentación que ellos cayeron. Así que, mis hermanos, vigilemos, amén. Entonces, como yo dije, mis hermanos, el pecado destruye. El pecado destruye, primero destruye la intimidad, roba la intimidad. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Isaías 59, verso 1 y 2. Bendito sea Dios, aleluya, aleluya. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén, mis hermanos. O sea, el pecado, mis hermanos, aleja a Dios de nosotros, nosotros de Dios, porque Dios es santo, como hemos cantado, mis hermanos. Y aquí Isaías está diciendo al pueblo, no, el pecado, la iniquidad de vosotros causó una separación entre vosotros y vuestro Dios. Su mano no está encogida, sus oídos no están tapados, pero el pecado es que hizo con que Dios y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su oído para no oír. O sea, cuando usted y yo estamos vivimos en la práctica de pecado, cuando el hombre vive en la práctica de pecado, mis hermanos, los oídos de Dios están tapados para él. Lo que estamos leyendo aquí en Isaías 59, la parte B del versículo 2. Entonces, mis hermanos, el pecado aleja al hombre de Dios. Ahí está una de las razones por las cuales usted y yo tenemos que aprender a huir. Amén. A huir. No nos hagamos el fuerte aquí como el que como hizo Sansón. No. Si estás sufriendo algún tipo de tentación, huye de ella. ¿Cómo? Huye. Confiésala a alguien si es necesario para que se debilite esa tentación, pero no la alimente. Sansón siguió alimentando a Dalila. Dalila representa el espíritu de tentación, de seducción, mis hermanos. Los filisteos representan los demonios que están gravitando en la atmósfera, buscando destruir a los ungidos, a los siervos, a los escogidos de Dios. Así que vigilémonos. Amén, mis hermanos. El segundo punto, mis hermanos, el pecado nos hace perder la salvación. Dice la palabra que, mis hermanos, que Romanos 3:23. Vamos en Romanos 3:23. Alabado sea Dios. Y hay muchos otros versículos que podríamos leer, mis hermanos, pero vamos a leer apenas algunos versículos de la palabra. Romanos 3:23. Alabado sea Dios, dice:
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. O sea, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo hay un medio de que el hombre sea justificado, que es por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que una vez que uno es reconciliado por medio de Cristo, una vez que uno es perdonado por medio de Cristo, mis hermanos, ¿qué tiene que hacer uno? Vigilar. Uno tiene que cuidar de su salvación, mis hermanos. Aleluya, amén. Cuidar de su salvación. En Romanos 6:22 dice la palabra: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación como resultado de la vida eterna. Amén. O sea, cuando usted y yo, si usted y yo mañana o hoy caigamos en el pecado y comenzamos a vivir en la práctica del pecado, mis hermanos, no tenemos vida eterna permanente. La Biblia dice que el que peca no tiene vida eterna permanente en él. Aleluya, amén. Así que esto no es una broma, mis hermanos. Esto es algo serio. El pecado es algo serio. El pecado tenemos que tratarlo, mis hermanos, combatirlo como una enfermedad. O sea, es peor que una enfermedad. Por esto tenemos que aprender a odiar el pecado, mis hermanos. Odiar el pecado. Aleluya. Amén. Y más algunos puntos que quiero destacar aquí para ir concluyendo, mis hermanos. El pecado nos hace perder las bendiciones de Dios. El pecado nos hace perder las bendiciones. Porque Dios no puede bendecir a alguien que está viviendo en la práctica del pecado. ¿Verdad? El pecado corta, pone división entre nosotros y Dios. O sea, significa que si Dios no está, ¿y dónde van a estar las bendiciones? Alguien puede decir: yo estoy bendecido porque tengo esto y tengo aquello, pero si tiene que trabajar 20 horas, 15 horas para tener lo que tiene y te has alejado de Dios, ¿cómo es que esto es bendición de Dios? ¿Verdad? Entonces uno se pregunta. Pero este es otro tema, mis hermanos. El pecado atrae maldiciones. Maldiciones. Éxodo 20, verso 5. Éxodo 20, verso 5, mis hermanos. Vamos a leer ahí cuando el Señor da los mandamientos a Moisés. Y una de las palabras repetitivas de Dios para el pueblo fue que ellos no adoraran a ídolos. Aleluya. Éxodo 20, verso 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Verso 6: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, o sea, si amamos y guardamos la palabra del Señor, mis hermanos, vamos a estar bajo las bendiciones. Si la dejamos, si la abandonamos, si fue así con el pueblo, con Israel, mis hermanos, no pensemos que va a ser diferente con nosotros. Aunque alguien diga: no, pero es que Cristo murió en la cruz, pero no es para que el hombre viva en la práctica. Usted y yo vivamos en la práctica del pecado y pensando: no, todo me va a ir bien, ¿verdad? Yo sé que es una palabra que a muchos no quiere oír, pero es una palabra necesaria. Entonces, el pecado trae maldiciones, mis hermanos. Y una de las razones que el enemigo quiere que el hombre viva en la práctica del pecado, mis hermanos, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el motivo que el diablo quiere que el hombre viva en la práctica del pecado?
porque es la única legalidad que Él tiene para gobernar, ejercer dominio sobre el hombre, es a través del pecado. La única puerta por la cual el enemigo puede entrar y traer la ruina, el caos en la vida de alguien, enfermedades, vicios y etcétera, es a través del pecado. El diablo no tiene otra puerta de entrada en la vida del hombre a no ser a través del pecado. Él no tiene legalidad para hacer nada en la vida del ser humano a no ser a través del pecado. ¿Puede hacer algo en contra de un hijo de Dios que está viviendo la palabra? Puede, si Dios lo permite, si Dios le da orden, permiso, como le dio para hacerlo con Job. De lo contrario, no tiene, mis hermanos, no tiene. Entonces, por esto, mis hermanos, es la razón por la cual usted y yo tenemos que aprender a huir de todo aquello que tiene apariencia del mal. Yo sé que si fuéramos a hablar aquí de lo que es el pecado, de todas aquellas palabras que la Biblia nombra, por ejemplo, la idolatría, la fornicación, el sodomismo, ¿no? Que es el homosexualismo, el lesbianismo, o sea, la mentira, todo eso que la Biblia no nos daría tiempo, ¿no? Nos faltaría tiempo para hablar. Pero el pecado, ¿qué es el pecado? Alguien puede preguntar, puede ser que alguien está pensando, ¿qué es el pecado? El pecado es no acertar el blanco, el objetivo el cual Dios ha establecido para que el hombre cumpliera. ¿Cuál es? La santidad, la santificación, una vida para Dios. Entonces, cuando el hombre deja de vivir una vida para Dios, significa que no ha vivido una vida para sí, y vivir una vida para sí, mis hermanos, es alimentar los deseos de la carne. No hay tres personas, solo está Dios y el diablo. O el hombre está sirviendo a Dios, o él está sirviendo al diablo a través de sus deseos pecaminosos, mis hermanos. ¿Cuánto me estoy entendiendo? Alabado sea Dios. Esa palabra es para todos nosotros, primeramente para mí, mis hermanos. Aleluya, amén. Esa es una palabra para la iglesia de Cristo, porque el Espíritu de Dios está purificando su pueblo en estos tiempos, mis hermanos. El Espíritu de Dios está preparando la iglesia para la venida del Señor Jesús. Y hay que haber santidad. Hay que haber, mis hermanos, una separación entre el santo y una separación entre el santo y el profano. Amén, mis hermanos. Entonces, el pecado, como yo dije, el pecado es la legalidad. Si lees el libro de Jueces, vas a entender, por ejemplo, cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Dios permitía que el enemigo viniera y les oprimiese. O sea, no es que Dios permitía, vamos a decir, Dios permitía, era la consecuencia del error de ellos. La consecuencia era que el enemigo venía, les oprimía, les robaba la bendición, y ellos estaban en aprieto, mis hermanos, en aprieto. Por esto tenemos que aprender a separar lo que es prueba y lo que es consecuencia de nuestros errores. Tenemos que estar susceptibles al Espíritu para entender cuando Dios nos está probando, o cuando estamos sufriendo consecuencias de lo que estamos haciendo mal o de lo que hemos hecho mal, mis hermanos. Amén. A pesar de que Dios nos haya perdonado, las consecuencias son inevitables. La gran diferencia es si nos hemos arrepentido de verdad, Dios estará con nosotros aún cuando tengamos que sufrir la penalidad, las consecuencias de nuestros errores. Aleluya. Amén, mis hermanos. Para finalizar, para no extender tanto, mis hermanos, el pecado, mis hermanos, atrae enfermedades. El pecado, podemos decir que si leemos la Biblia, vamos a entender que las enfermedades entraron después de la caída de Adán y de Eva, ¿verdad?
Después de ello es donde entró el pecado, entró la iniquidad, entró el sodomismo, entró la idolatría, entró la mentira, entró el orgullo, la soberbia, mis hermanos, la soberbia, la arrogancia, la altivez del hombre. El hombre era un ser semejante a Dios. Adán y Eva eran seres divinos. Amén. Seres divinos. Dios los crió con la más profunda pureza. Amén. Porque Dios no iba a crear algo impuro, mis hermanos. Dios creó algo que era extremadamente puro. Adán y Eva eran personas. Adán era un hombre puro. Eva salió de la costilla de Adán. Entonces, el pecado, después del pecado de ellos, mis hermanos, entró todo tipo de desgracia en el mundo. Todo lo que el hombre puede decir, a mí no me gusta la violencia, a nadie le gusta. A mí no me gusta el atraco, la mentira, la corrupción que hay en el mundo, a nadie le gusta. Pero el hombre ama al pecado. Y el problema es que el pecado, lo que viene ahí es la consecuencia del pecado, de la maldad de los hombres, de la maldad del hombre en la tierra. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo, en las naciones. No hay una nación en el mundo, mis hermanos, que no esté siendo tratada en este tiempo por este virus. No hay una nación, no es un problema de España, de Brasil, de Ucrania, de Bielorrusia, de Colombia, no, es un país, es un tratamiento universal, es la consecuencia del pecado universal de la humanidad, que está atrayendo enfermedades, corrupción de los gobiernos, la avaricia de los poderosos, mis hermanos, es lo que está trayendo las enfermedades. Entonces, cuando leemos la palabra, vamos a entender que mayormente las enfermedades que están en el mundo hoy en día es consecuencia del pecado. Otras no vamos a generalizar todas, mis hermanos, porque algunos pueden ser por falta de vitaminas, malas alimentaciones, pero mayormente vamos a decir que 85% son consecuencias del pecado de la humanidad. Amén, porque el Señor prometió en su palabra que si el pueblo fuera fiel, el Señor guardaría a ellos de las maldiciones, de las plagas que envió a Egipto, mis hermanos. Tenemos la gran bendición, la gran diferencia de nosotros con el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál es? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue el sacrificio que Dios proveyó para sí mismo, como el pago de mis pecados y de tus pecados, para que por medio de Cristo, como hemos leído Romanos 3:24, usted y yo podamos ser justificados. Entonces, como yo dije, mis hermanos, mayormente las enfermedades son consecuencias de pecado. Las lepras del Antiguo Testamento, consecuencias de pecado, mis hermanos. Pero no vamos a detener ahí. En Juan 5, mis hermanos, no vamos a leer porque lo quiero finalizar. Juan 5, ahí habla del paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Este hombre yacía ahí 38 años. Jesús llegó, lo sanó, resumido. Jesús llegó, lo sanó. Creo que en el verso, vamos a leer 5, Marcos 5. A ver si Marcos Juan. A ver aquí. Entonces dice que Jesús llegó, lo sanó, lo liberó de su enfermedad, le mandó a la casa, él fue al templo, mis hermanos, y aquello fue algo tremendo lo que sucedió allí aquel día. Pero luego más adelante Jesús lo encuentra en el templo. Vamos a ver aquí el versículo. ¿Cuál es el versículo? Un momentito, que lo encontramos, mis hermanos. Juan capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 y 14. Aleluya, alabado sea Dios. Dice la palabra.
Y el que había, verso 13, capítulo 5 de Juan, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué nos da a entender, mis hermanos? ¿Qué nos da a entender? Que mayormente las enfermedades vienen a causa del pecado. En el caso de este hombre, Jesús le está diciendo claramente, no peques más para que no te suceda cosa peor. Entonces, repito, mis hermanos, repito, vale la pena huir de toda apariencia del mal. Como dice 1 Tesalonicenses 5:22. Vamos a leer el último versículo ahí. 1 Tesalonicenses 5, verso 22. Y finalizamos orando. Aleluya. Espero que esa palabra sea de edificación. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque hay mucha gente que nos está escuchando, que son nuevos convertidos, nuevos en la fe, para que ellos también puedan ir aprendiendo, mis hermanos, que a pelear la buena batalla de la fe. Amén. 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Amén, mis hermanos. O en otra versión, huir o apartaos de toda apariencia, de todo aquello que tiene apariencia de maldad. Es una mala amistad, aparta de esa mala amistad. Si ves que ella no te, si ella no está, si tú estás con personas que son impías y la conversación son todas profanas, y cuando te sales de ahí te sientes sucio, sientes que algo, tu corazón está apretado, sientes que el Espíritu de Dios está entristecido porque tú has estado de este ambiente, apártase. Amén. No, tú tienes que trabajar, claro que uno tiene que trabajar en todos los ambientes a veces, ¿no? Pero uno no tiene que hacer parte de aquello, ¿verdad? Entonces aparta y deja claro quién es. Yo soy un hijo de Dios, siervo de Dios. Si es alguien que es chismoso, que le gusta hablar mal de la gente, está chismeando, semeando contienda, aparta tus oídos de esa persona. Diga, no quiero escuchar, me voy a alejar de fulano porque le gusta hablar mal de la gente, le gusta hablar mal del prójimo, y la Biblia lo prohíbe. La Biblia es más, la Biblia condena. Esta es una de las 7 cosas que Dios aborrece, dice Salomón en el libro de Proverbios. Amén, mis hermanos. Entonces, apartar. Si es el problema de la pornografía, uno a veces conoció a Jesús, pero está teniendo problemas con la pornografía, pues apaga este ordenador, deja de ver las películas, deja de ver películas sensuales, películas que tú sabes que esto no te va a edificar, porque cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en la vida del hombre, vamos sintiendo estos dolores, que a veces uno está ahí viendo y luego de repente el corazón como que se le encierra y uno no sabe, pero ¿por qué de esta tristeza? Porque el Espíritu Santo está diciendo, esto no me gusta, yo no puedo seguir obrando en tu vida si tú sigues ahí. Entonces, que si uno insiste, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó con Sansón. Llega un tiempo que Dios se aleja, se aparta y uno no se da cuenta que está vacío, mis hermanos, y el enemigo comienza a dominar, lanzar pensamientos, destrucción, opresión, y al final uno acaba descarriando, apartando, y su final, su último estrado es peor, 8 veces peor de lo que era antes. Así que, mis hermanos, cuidémonos, vigilémonos, huyamos de todo aquello que tenga apariencia de mal. El enemigo siempre está en el acecho. Ayer la hermana Tisa habló de esto aquí, ¿no? Que todos los días tenemos que lidiar una batalla. Todos los días usted y yo tenemos que vigilar para estar de pie. Amén, mis hermanos, para estar de pie. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si usted y yo estamos de pie, escucha,
si estamos de pie, es por la misericordia de Dios. Hay muchos que cayeron y no pudieron volver a levantarse. Así que cuidemos nuestro corazón, nuestra lengua, nuestra mente. No juzguemos jamás a nadie que haya caído, mis hermanos. Tengamos compasión, tengamos misericordia. La palabra dice que la misericordia va a triunfar en el día del juicio, mis hermanos. Así que tengamos misericordia. Aleluya, amén. Así que pidamos al Señor misericordia. Voy solo a leer un versículo, dice Santiago 1:15, dice: después, cuando la pasión concebido da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. O sea, el pecado genera muerte espiritual, mis hermanos, además de atraer las enfermedades, además puede traer deformación. Mis hermanos, el pecado genera la muerte espiritual, como hemos dicho, aleja el hombre completamente de Dios. Quiero solo recalcar aquí algo que me vino, porque yo tenía que haber apuntado lo que Dios me ha hablado, ¿no? Una de las razones también que el enemigo quiere que usted y yo pequemos, que el hombre peque, el hombre peque, siervo de Dios peque, mis hermanos, o hasta el impío vive en la práctica de pecado. ¿Sabe cuál es? Porque cuando uno peca, uno ya abrió la puerta para el enemigo tocar su generación, tocar a sus hijos. Cuando uno uno abre una puerta para el pecado y la alimenta, mis hermanos, él está abriendo legalidad para el enemigo tocar en su generación, en sus hijos. Ahí está la artimaña del enemigo. Por esto, si has caído, levántate. Dios te perdona. Dios es longánimo. Dios es paciente. Dios es amor. Dios es misericordia. Si uno realmente se arrepiente de verdad, mis hermanos, dice la palabra, y confiesa y abandona su pecado, Él alcanza misericordia. Misericordia. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar rapidito. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa noche, Dios mío. Bendice a nuestros hermanos que están ahí escuchándonos. Bendice. Que esa palabra sea como flecha en manos del guerrero, Señor. Que esa palabra sea como un martillo que todo desmenuza, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. No sabemos, no conocemos el corazón de nadie, pero tú sabes del corazón y de cada persona que está ahí. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes de nuestras fortalezas, pero también sabes de nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a cerrar puertas, a huir de toda apariencia del mal, Señor, a vigilar, a cuidarnos uno a nosotros y a unos a otros, Señor. Ten compasión. Oramos por aquellos que hayan caído. Oramos por aquellos, Señor, que hayan tropezado. Que tengas misericordia de ellos. Que tengas compasión de mi hermano, de mi hermana, Señor. Restaura esta persona. Restaura, Señor, este espíritu que está seduciendo, llevando uno a la pornografía, masturbación, a la idolatría, a la mentira, al chisme, al engaño. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos este espíritu demoníaco, lo atamos y lo mandamos al abismo. Deja libre a mi hermano, mi hermana, deja libre al pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, arrestamos todo espíritu demoníaco, Señor, de seducción, de tentación, de sensualidad, Señor, de mentira, de cualquier orden, cualquier medio que el enemigo esté utilizando para atacarnos y atacar a tu pueblo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestros hermanos,
sobre nuestros hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que este pecado sea confesado y abandonado. El salmista dijo, Señor, cuando confesé, cuando oculté mi pecado, mis huesos se envejecieron, Señor. Pero Él dice, Señor, que cuando confesó su pecado, Señor, Él fue libre. Ah, Dios mío, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, porque tú eres Jesús, el sumo sacerdote, el que fue tentado en todo, pero no pecó, no cayó, dice tu palabra en Hebreos, el único que es capaz de compadecer de nuestras debilidades. Por eso nos arrepentimos aquí, Señor. Perdónanos, ten compasión de nosotros, perdónanos, danos humildad, danos pureza, santidad. Ayúdanos a vigilar y a cuidarnos unos de los otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde. Amén. Que tengáis una bonita y preciosa noche. Que la bendición del Eterno, que la gloria de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En el poderoso nombre de Jesús. Declaramos vida, declaramos salud. Que se haga la luz de Dios en tu casa, en tu salud, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en todas las áreas de tu vida donde estás teniendo batalla. Que se haga la luz, la vida de Cristo, la vida de Cristo, la vida de Cristo. Recuerda, el que te acusa es el diablo. Dios es el que te lleva al arrepentimiento para restaurarte. Amén. No, si confesaste, si abandonaste, no acepte más acusación del diablo. Diga a las personas que quiera, fulano cayó, fulano pecó. Diga al diablo que quiera. Cristo ya te perdonó. Perdona a ti mismo. En el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga. Shalom, shalom, mis hermanos.